un argumento de Fisher, de uno de esos reconciliadores. A esa etapa se le llamó la síntesis moderna, síntesis porque pues une al mendelismo con el darwinismo, para ver qué es lo que pasaba, qué es lo que pasaría en un universo donde funciona la mezcla de sangres. Pero para eso, todavía no empezamos a ver el argumento, sino nada más algunos ingredientes de cosas que íbamos a necesitar para revisar el argumento, ¿no? Y lo que decía ayer era que para describir una población, pues el promedio muchas veces no era suficiente, sobre todo si lo que queremos es describir qué tanta variación hay en la población. Y a partir de eso llegamos a la varianza, ¿no? Y nosotros definimos la varianza como el cuadrado de las diferencias con respecto al promedio, y todo eso promediado entre el número de bichos, ¿sí? Dicho de otra forma, todavía no les estoy compartiendo pantalla en este momento. Dicho de otra forma, la varianza que representamos con el símbolo de sigma cuadrada, es igual a, ahorita no le hagan caso a lo que está acá, y ahorita vemos por qué aquí la ponen de manera diferente. Sigma cuadrada es igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de xi, es decir, la medida del iésimo bicho menos el promedio, todo eso al cuadrado, y todo esto dividido entre n, ¿no? Y eso es la varianza. Y entonces vimos que en una población donde todos los bichos tienen exactamente la misma medida, la varianza era 0. En una población donde hay muchos bichos que tienen la misma medida y poquitos que se desvían un poquito a la izquierda y poquitos que se desvían un poquito a la derecha, la varianza es distinta de 0, es mayor pero es pequeñita. Y en una población donde están mucho más desparramadas, hay mucho más variación, los bichos suelen ser más diferentes entre sí, la varianza es más grande, ¿no? Entonces, este número nos permite cuantificar qué tanta variación hay en la población, ¿no? Qué tan diferentes entre sí suelen ser los bichos. Y si se dan cuenta, el argumento de Fleming-Jenkin en realidad es un argumento sobre la variación. Al principio hay variación porque llega el inglés, pero conforme va pasando el tiempo, esa variación se diluye y todos los bichos acaban siendo iguales, ¿no? Porque en la otra analogía, la de la gota de tinta, pues la tinta se dispersa y está homogéneamente distribuida. En el ejemplo de la isla, pues la guapura o fuerza o inteligencia o cualquier virtud que haya tenido el inglés se diluye entre todos sus descendientes y todos quedan exactamente iguales, y entonces llegaríamos a una situación como esta, ¿no? Como esta de acá, donde todos los bichos son iguales, y en ese caso igual de malos. Pero entonces, lo que dice, si nosotros pusiéramos en términos de varianza lo que dice Fleming-Jenkin, es que la varianza tendería a ir desapareciendo y desapareciendo y desapareciendo hasta hacerse 0, ¿sí? Bueno, vamos nosotros a empezar a seguir el argumento de Fisher. Nada más que vamos a hacer un truquito para hacer los cálculos más sencillos.
Vamos a decir que a la característica que nosotros estamos evaluando, por ejemplo, el tamaño de la nariz, le llamamos A, ¿sale? Y entonces hay A1 para el bicho 1 que mide 3 centímetros, hay A2 para el bicho 2 que mide 5 centímetros, etcétera, etcétera. Pero nosotros podemos describir a esa población como una desviación con respecto a la media. Ajá. Es decir, vamos a crear una nueva variable x, donde a xy la vamos a definir como qué tanto se aleja el bicho y con respecto a la media. ¿Sí? Eso quiere decir que si la media del tamaño de las narices, de la nariz es 5, pues a un bicho que la nariz le mide 2, nosotros lo representaríamos como con un número de menos 2. Bueno, ¿cuánto dije? Si la media es 5 y le mide 2, a ese bicho lo representaríamos como menos 3. Y con esa forma lo que nos ahorramos es poner el promedio. ¿Por qué? Pues porque el promedio en esa circunstancia va a ser 0. Sí, a todo el mundo le queda claro, es decir, si nosotros hacemos esto, pues x promedio va a ser igual a 0. ¿Queda claro por qué o hay que revisarlo? Yo no he entendido por qué. Ajá, bueno, estamos de acuerdo en que esta A promedio pues es la suma en I de AI entre el número total de bichos. ¿Sí? Bueno, pues el promedio, esto era igual a el promedio de A. El promedio de X va a ser pues el promedio de esto que tenemos acá. Vamos a seguir el camino más largo. Esto va a ser el promedio, perdón, la suma de xy y todo eso lo dividimos entre n. Pero la suma de xy y todo eso dividido entre n es lo mismo que decir la suma de AI menos el promedio de A, porque xy es lo mismo que AI menos A promedio, todo eso dividido entre n. ¿Sí? Y si ven, esto es la misma expresión que teníamos nosotros ayer. A esto lo podemos dividir entre dos partes y llegamos a que x promedio va a ser igual a la sumatoria de A y entre n menos la sumatoria de el promedio de A entre n. Esto va a ser igual a la sumatoria de A y entre n. Este es un igual. Menos, esto no depende de i, y entonces esto es lo mismo que n veces el promedio. Y aquí esto no era igual, esto era un menos. Menos n veces el promedio de A entre n. Esto y esto se va, y si ven, la sumatoria de A y entre n es lo mismo que A promedio, y entonces esto nos va a dar 0. Ahora sí, ¿queda claro? Sí, ahora sí, gracias. Entonces, si nosotros hacemos usamos a esta nueva variable x como desviación del promedio, pues en las ecuaciones nos ahorramos poner el promedio, ¿no? Porque el promedio va a valer 0. Y eso va a hacer un poco más fácil las cosas. Y con ese truco, si nosotros definíamos la varianza de A como la suma
de A y menos A promedio al cuadrado, todo eso entre n. Ahora, si nosotros definimos, esa es la varianza de A, si nosotros definimos la varianza de X, esto va a ser igual a la sumatoria de XY menos el promedio de X al cuadrado entre n. Pero como el promedio de X es 0, esto pues se simplifica a la sumatoria de XY al cuadrado entre n, y eso es un poquito más sencillo de hacer, ¿sale? Entonces, seguimos hablando de la varianza, nada más que de la varianza de una variable transformada, de tal forma que el promedio sea 0, y entonces la expresión se simplifica a esto que tenemos acá. ¿Sale? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. ¿Alguien, no? Si ven, aquí, en esta varianza hay un subíndice t, y eso es porque la varianza puede cambiar a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces vamos a decir cómo es la varianza en la generación inicial, la generación 0, después vamos a decir cómo es la varianza en la generación siguiente, en la generación 1, cómo es la varianza en la generación siguiente, la generación 2, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a empezar con una población, la que sea, en la que tenemos cierta varianza, ¿no? Cierta varianza distinta de 0, tenemos unos números x, y que son desviaciones con respecto al azar, y nosotros podemos calcular la varianza de esta manera. Ahora, ya tenemos esa población, la tenemos ahí, nosotros podemos sacar o sea, si tuviéramos los ánimos y las ganas y el tiempo de hacer el ejercicio, pues nosotros nos podríamos inventar los números, sacar el promedio, sacar la varianza en ese momento y ya empezamos. Pero el chiste es que el argumento que vamos a hacer no va a ser específico para una combinación de números, sino va a servir para cualquier combinación de números. Entonces vamos a seguir por ahí. Entonces tenemos esta nueva generación. Antes de seguir, algo que tal vez debí de haber hecho antes, que es, en realidad, lo que estamos haciendo ahorita nosotros es construir un modelo de una población en la que la herencia va a ser por mezcla de sangres. Y vamos a utilizar este modelo para ver qué es lo que pasa, suponiendo cierta la herencia por mezcla de sangres, qué es lo que pasa con la varianza a medida que va pasando el tiempo. Y como en todos los modelos, vamos a tener simplificaciones, ¿sí? Y es necesario declarar, enunciar cuáles son las simplificaciones que vamos a tomar. Lo primero que vamos a decir es que n va a ser muy grandota, ¿no? Tan grande que podemos despreciar los efectos al azar, podemos estimar la probabilidad de que cualquier bicho tenga hijos con cualquier otro bicho, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y n va a ser pues un número entero. La otra simplificación que vamos a hacer es que vamos a suponer que todos los bichos son hermafroditas. Y eso nos va a servir pues para no andarnos fijando en cada bicho si es macho o hembra, sino nada más hacemos parejas y suponemos que cualquier pareja de organismos de la población puede tener hijos, ¿no? Es cierto que esta condición del hermafroditismo no es lo más común en la naturaleza, pero nos simplifica las cosas y me adelanto y les voy a decir que si nosotros abandonáramos este supuesto, de todas maneras obtendríamos lo mismo, ¿no? Nos costaría un poquito más de trabajo, pero supondríamos lo mismo. Además, algo que implica esta decisión del hermafroditismo es que si dijéramos machos y hembras, tendríamos que hacer un supuesto extra. Por ejemplo, algo así como decir, el tamaño de la nariz
entre machos y hembras tiene la misma distribución. No es que los machos sean más narigones que las hembras, ni que las hembras sean más narigonas que los machos, ni nada de eso, ¿no? Si hablamos de hermafroditas, de que todos son hermafroditas, pues entonces no tenemos que preocuparnos por hacer esta aclaración. Y el otro supuesto que vamos a hacer, la otra simplificación que vamos a hacer, y que tampoco es crucial para el resultado, pero nos va a hacer la vida un poco más sencilla, es que vamos a suponer que las generaciones son discretas. Eso lo que quiere decir es que tenemos una población y de repente decimos 1, 2, 3, todos agarran su pareja, todos tienen hijos y los papás se mueren todos al mismo tiempo y en la nueva generación nada más están los hijos, ¿sale? No es como, por ejemplo, en los humanos, donde algunos tienen hijos antes que otros y las generaciones se mezclan, ¿no? Y esa mezcla de generaciones puede hacer que, pues, alguien tenga hijos con alguien de la generación anterior, ¿no? O sea, piensen en el chavo de 20 años que se enamora de la vecina de 40 años, eso puede pasar en las poblaciones humanas, pero no va a pasar en el modelo que nosotros estamos teniendo, donde tenemos generaciones discretas. ¿Sí se entiende? ¿Sí está claro qué es lo de a qué me refiero con generaciones discretas, entonces? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, con esa serie y bueno, igual que como es usual en esta clase de modelos, también es un modelo cerrado, nadie sale y nadie entra del lugar donde vive la población. Es un sistema en el que todos los bichos son igual de buenos para sobrevivir y reproducirse. Aquí nos vamos a escapar por un rato del argumento de Fleming Jenkins diciendo no importa que uno sea inglés y el otro sea un nativo de la isla, todos son igual de listos, igual de fuertes, igual de todo, ¿no? Nadie tiene una ventaja sobre otros. Y eso es, pues, para hacer el modelo más sencillo. Queremos ver nada más el efecto del tipo de la herencia, independientemente de la selección y de cualquier otra cosa que vaya a ocurrir. Bueno, hasta ahí todo está claro. ¿Están claros los supuestos del modelo? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo van a ser, si tenemos nosotros nuestra generación inicial, cómo van a ser los hijos en el universo en el que la mezcla de sangres es la que define cómo va a ser la herencia? Pues va a ser el promedio. Si nosotros agarramos de la población al bicho Y y al bicho J y los ponemos a tener hijos, pues la longitud de la nariz, medida de esta manera como desviación del promedio del hijo, va a ser el promedio de la longitud de las narices de los padres, ¿no? XY más XJ entre 2. Y entonces se dan cuenta de que si nosotros vemos para sacar la distribución todas las formas posibles y suponemos que todos pueden tener hijos con cualquiera, pues el promedio de la nueva generación, el promedio del tamaño de la nariz de la nueva generación es, vamos a hacer todas las posibles parejas de todos los bichos y vamos a sacar el promedio de todas esas parejas. ¿Cómo hacemos eso? Pues decimos la sumatoria en Y de la sumatoria en J de XY más XJ entre 2 y todo eso lo dividimos entre, como es una doble sumatoria, lo tenemos que dividir entre n cuadrado, ¿no? Porque tenemos n cuadrado parejas, ¿no? N cuadrado posibles parejas. Entonces, el promedio esperado para la longitud de la nariz en la siguiente generación es
esto que tenemos acá. ¿Hasta ahí están de acuerdo? Es una J, ¿verdad? Sí, esto es y esta es j, xy más xj entre 2 y todo dividido entre n cuadrado. ¿Sí? Bueno, y no sé si sea evidente que esto va a ser exactamente igual al promedio en la generación anterior. ¿Queda claro o no? Yo me perdí, no sé qué es J. Ajá, XJ, Y y J son índices para el bicho, ¿no? Es decir, tenemos al bicho, para hacer las cosas sencillas, vamos a imaginarnos por un momento una población de 10 bichos. Tenemos al bicho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Pero para hacer parejas, podemos hacer la pareja del 1 con el 2. Ajá, en ese caso, I va a ser igual a 1, J va a ser igual a 2. Podemos hacer la pareja del 1 con el 3. En ese caso, I va a ser igual a 1, J va a ser igual a 3. Incluso en este caso, algo que no estamos descartando es que podemos hacer una pareja del 1 con el 1. Y en ese caso, tanto I como J van a ser 1. ¿Sale? Entonces, nada más I y J es el índice que nos indica a cuál de los bichos de la población estamos diciendo que va a ser el papá y cuál estamos diciendo que va a ser la mamá. ¿Sí? ¿Aclaro las cosas, Anaí? Sí, ya quedó, gracias. ¿Queda claro entonces que esto va a ser igual que el promedio de la generación anterior? Esto, ojo, lo estamos definiendo como el promedio de X, pero en la siguiente generación, en la generación 1. Si estábamos antes en la generación 0, ahora estamos en la generación 1. ¿Qué podemos hacer para simplificar esta expresión? ¿Alguna idea? No sé, pero a mí me da la sensación que se puede dividir como en dos, ¿no? Poner la sumatoria de XY por un lado y la sumatoria de XJ por otro. No sé. Bueno, en realidad esto lo que representa es la sumatoria de J aplica a todo esto y la sumatoria de I aplica a todo esto de acá, ¿no? Pero lo que es cierto, vamos a hacerlo, híjoles, aquí es donde se extrañan el pizarrón. Vamos a separar, para que pueda escribir un poco más fácil, nada más esta sumatoria interna. Por un momento nada más vamos a fijarnos en esta. Entonces tenemos la sumatoria en J de XY más XJ entre 2. ¿Qué podemos hacer para simplificar esto? Bueno, el 2 lo podemos sacar de la sumatoria, ¿no? Esto es exactamente lo mismo que un medio por la sumatoria en J de XY más XJ. Esto va a ser lo mismo que un medio por la sumatoria en J de XY más la sumatoria en J de XJ. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Esto va a ser lo mismo que un medio. Esta XY no depende de J de ninguna manera. Lo que esto quiere decir es que sumamos n veces el término XY. Entonces tenemos n veces XY.
¿Y esto qué es? Es n veces el promedio de x. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque el promedio de x es la sumatoria entre n. Si lo multiplicamos por n, nos da la sumatoria de x. ¿Sí? Bueno, y entonces de aquí llegamos a que esto es igual a n medios por xy más x barra. ¿Sale? Y con esto ya nos deshicimos de la primera sumatoria. Todo esto que nosotros teníamos acá, ahora lo podemos expresar como la sumatoria en i de n medios por xy más x barra. Y todo esto dividido entre n cuadrada. ¿Alguien no está de acuerdo hasta ahí? ¿Todo queda claro? Bueno, ahora vamos a seguir. Ahora, con todo esto de acá, este n medios lo podemos sacar de la sumatoria y entonces esto nos queda como n entre 2 entre n cuadrada. Eso es lo mismo que 1 sobre n, ¿no? Y estamos sacando este n medios de la sumatoria y todo eso que multiplica a la sumatoria de xy más x barra. Y aquí pues hacemos algo parecido a lo que hicimos hace rato. Esto es lo mismo que 1 entre n y todo eso multiplica a la sumatoria en xy más n veces el promedio. Ajá, pero igual que hace rato, la sumatoria de xy es lo mismo que n veces el promedio n veces el promedio, y esto Perdón, es... tengo una duda. El 2 que estaba dividiendo n sobre 2. se me pasó completamente, sí, perdón. Va aquí, tienes razón. Gracias. Sí, gracias. Entonces, la sumatoria de xy es lo mismo que n veces el promedio más n veces el promedio, y esto es igual a 2 veces n el promedio entre 2n, y esto es igual a esto, ¿no? Y entonces el promedio de la longitud de la nariz en la siguiente generación, lo que estamos mostrando ahorita es que no va a cambiar, va a quedar igual que en la generación inicial. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Y como estamos midiendo la desviación en el promedio, ese promedio va a seguir siendo 0 todo el tiempo. Y como este argumento es independiente de cuáles son los valores de x, eso quiere decir que el promedio nunca va a cambiar con estas reglas que nosotros tenemos. ¿Sí? Cuando no hay selección, cuando el sistema es cerrado, etcétera, etcétera. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí.
¿Sí? ¿Todo el mundo? ¿Alguien no? Bueno, entonces el promedio no cambia, pero lo que nos interesa más no es el promedio, lo que nos interesa es la varianza, porque lo que nos interesa es medir la variación. Entonces, ¿qué es lo que cómo cuantificamos la varianza? La varianza va a ser el promedio de esta medida, es decir, para todos los posibles valores de I y J, déjenme decirlo de otra manera. Cada bicho, cada nuevo bicho en la generación va a tener una medida que va a ser XY más XJ, va a contribuir, va a tener una medida que va a ser XY más XJ entre 2. ¿Sale? Entonces, ¿cómo nosotros medimos la varianza? ¿Se acuerdan que para la varianza, a cada bicho medíamos su distancia con respecto al promedio y después le sacábamos el cuadrado y después sumábamos todo para todos los bichos y lo dividíamos entre el número de bichos, ¿no? Que es sacar el promedio de la contribución a la varianza de cada uno de los bichos? ¿Sí? Y por favor, indíquenme si cualquier cosa la digo muy revuelta y no estoy siendo claro. ¿Sí? Entonces, justo lo que quería decir esto es que cada bicho le sacamos al cuadrado y esa va a ser su contribución a la varianza. Bueno, en la siguiente generación, cada bicho no va a medir XY, sino va a medir XY más XJ entre 2. Y entonces, la contribución a la varianza de el bicho que tiene como padres a I y a J va a ser XY más XJ entre 2, todo esto al cuadrado. Esto es el equivalente a lo que era en la generación anterior, XY al cuadrado. Después a esto habría que sacarle la suma para todos los posibles bichos y dividirlo entre el número total de bichos. ¿Sí? ¿Está claro el argumento? Es decir, la varianza al final para esa nueva generación quedaría como la sumatoria en I de la sumatoria en J, porque vamos a ver para todas las posibles parejas de XY más XJ, todo esto al cuadrado, bueno, no, entre 2, todo eso al cuadrado, y todo esto dividido entre n cuadrada, ¿no? N cuadrada porque hay n cuadrada posibles parejas de I y J. Esta es la forma de medir la varianza en la nueva generación. Nada más que el truco, la diferencia está en que estamos describiendo esta población en función de las medidas de los padres. No estamos sacando directamente cuánto miden los hijos, sino estamos describiéndolo en función de cuánto medían cada uno de los padres de cada uno de los hijos. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Y si se dan cuenta, la parte clave es esta parte de acá, que aquí la estoy escribiendo de esta manera, ¿no? Estoy sacando el 2, ya lo estoy elevando al cuadrado para dejar XY más XJ al cuadrado y todo eso entre 4. Ajá. Y entonces, lo que estoy haciendo aquí es nada más desplegando esto. Es decir, otra forma de escribir esto, voy a obviar este n cuadrada nada más para no ocupar espacio, pero por favor recuerden que hay una n cuadrada ahí dividiendo todo el tiempo. ¿Sí? Pero la parte de arriba de la varianza, como quedaría, es la sumatoria en I de la sumatoria en J de lo que dice ahí, ¿no? XY más XJ al cuadrado, todo eso entre 4.
Y lo que estamos haciendo acá es nada más desarrollando esto, ¿no? Esto es lo mismo que x cuadrada más 2xy, xj, más x cuadrada j. Y el chiste es que nosotros podríamos dividir estos tres términos, ¿sí? Esto lo podríamos decir como la sumatoria en i, y para hacerlo más fácil voy a poner la sumatoria en ij, y eso lo único que quiero decir con eso es que es la doble sumatoria, la sumatoria en ij de xy cuadrada, bueno, un cuarto por la sumatoria en ij de xy cuadrada más la sumatoria en ij de 2xy xj más la sumatoria en ij de xj al cuadrado. Y el chiste es que este término de aquí nos da 0. ¿Por qué? ¿Alguien alguna idea? Perdón, pero ¿me podría leer qué dice ahí? Ah, sí. Sí, tal vez lo que convenga es que escriban las ecuaciones acá, porque mi letra está muy fea. Espérenme tantito. Tal vez me tardo más, pero va a quedar más claro. Lo que estoy diciendo es que bueno, no, de hecho aquí podría hacerle para... Y sum j de x y al cuadrado más la sumatoria en y la sumatoria en j de 2x y xj, que no me estoy equivocando, más la sumatoria en y de la sumatoria en j de xj cuadrada y cerramos el paréntesis. Y si no me equivoqué, ahí debe de salir. Es que aquí me faltó poner este. Ahora sí. Entonces, ¿se alcanza a ver esto de aquí o lo hago más grande? Sí, lo veo yo, no sé los demás. Ahí lo hago más grande. Entonces, aquí en esta suma, hay tres términos. Y lo que estoy diciendo es que el término del medio se va a hacer 0. ¿Por qué? ¿No es por lo que hizo al principio, Doc, que en todas acaba el promedio de X? Ajá, eso es lo que justo va a pasar. Déjenme abrir un archivo de texto para guardar estas cosas, para poderlas copiar. Va a pasar algo muy parecido a lo que pasó hace rato, con el promedio. Es decir, vamos a dejar nada más el término de medio. Y se dan cuenta que ese 2 lo podemos sacar de la sumatoria, de las dos sumatorias, ¿no? Y nos va a quedar así.
Y se dan cuenta de que esta XY, si nada más nos fijamos en la sumatoria interna, en la sumatoria de J, esta XY es independiente de J, es como una constante. Entonces, eso que nosotros estamos haciendo es equivalente a que si escribiéramos así como sacamos el 2, podemos sacar XY de la sumatoria en J. No la podemos sacar de la sumatoria en I, porque sí, este término sí depende de I, pero sí la podemos sacar de la sumatoria en J. Y la sumatoria en J de XJ, ¿cuánto va a ser? Pues n veces el promedio. Y ya sabemos que el promedio vale 0. Al final vamos a multiplicar algo por 0 un montón de veces y todo este término de aquí va a ser 0. ¿Sí? Todo el término de en medio va a ser 0. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, la medida de la varianza, pues le podemos quitar este término de acá, ¿no? Nos va a quedar nada más como... Le borramos el término de en medio. Nos va a quedar como esto. Y luego, ¿de aquí qué hacemos? Estos dos números que tenemos aquí, ¿son iguales o son diferentes? Pues parece que van a ser iguales al final, ¿no? Van a ser iguales. Vamos primero a agarrar esta sumatoria interna, la de J con XY, y vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Cuánto es? Si sumamos n veces, que es lo que quiere decir esto, XY al cuadrado, pues eso es lo mismo que decir... Y ojo, que esto no depende de XY, es lo mismo que decir n veces x y al cuadrado. Ajá. Ahora, ¿qué otra cosa podemos hacer? Si se dan cuenta, aquí podemos irnos a la sumatoria externa. Vamos a sumar n veces esto que está acá, que esto sí depende de j. Entonces, nos podemos chutar la sumatoria de afuera y decir, vamos a multiplicarlo por n. Y vamos a llegar a esto. Con esto aquí nos podemos dar cuenta de que podemos sacar esta n del paréntesis y decir, la quitamos de aquí, la quitamos de acá, y llegamos a esto. Y ahora, ¿se acuerdan? Y eso tiene que ver con algo que preguntó Anaí hace rato, de la diferencia de XY y XJ. Estas dos sumatorias son iguales, ¿no? Porque nada más estamos recorriendo exactamente los mismos números, incluso en el mismo orden, pero dos veces usando dos índices diferentes. Esto es la sumatoria de x1 del primer bicho al cuadrado, más el segundo bicho al cuadrado, más el tercer bicho al cuadrado, más el cuarto bicho al cuadrado, etcétera, etcétera. Y esto también es la sumatoria del primer bicho al cuadrado, más el segundo bicho al cuadrado, etcétera, etcétera. Entonces podemos resumir esto y dejar, pues estamos haciendo dos veces lo mismo. Eso es lo mismo que decir dos veces
la sumatoria de xy al cuadrado. ¿Sale? Y de ahí, ¿qué es lo que pasa? ¿Se acuerdan que esto era todo el término de arriba? Todo esto en realidad lo estábamos dividiendo entre n cuadrada. Y si lo dividimos entre n cuadrada, pues esto nos queda n entre n cuadrada, nos queda como 1 entre 4n este 2 y este 4 se queda como un medio. Y esto se parece a lo que teníamos como nuestra medida de la varianza en la generación anterior. Es exactamente lo mismo, lo único que hay de extra es este 2 de acá. Lo que estamos mostrando es que en la siguiente generación, la varianza, aunque el promedio no cambia, la varianza se va a reducir a la mitad. ¿Sí? La varianza en la nueva generación depende de qué tanta varianza teníamos en la generación anterior, pero va a ser menor. ¿Qué tan menor? Va a ser exactamente la mitad de la varianza que teníamos. Eso quiere decir que si al principio la varianza era 0.2, o bueno, vamos a ponerle un número más grande, era 32, a la siguiente generación la varianza va a ser 16, y a la siguiente generación, como el argumento no depende de valores precisos de x, va a ser válido también, lo mismo que hicimos, va a ser válido también para la siguiente generación. Y entonces a la siguiente generación, la varianza va a ser la mitad de lo que teníamos, ahora va a ser 8, y a la siguiente va a ser 4, y a la siguiente va a ser 2, y a la siguiente va a ser 1, y así. La varianza va a tender a bajar todo el tiempo, rápidamente, siempre haciéndose a la mitad, y a la mitad, y a la mitad, hasta que llega a 0. Entonces, ¿está claro el argumento? ¿Los estoy convenciendo? Sí. ¿Sí? Lo que este argumento tan sencillo muestra es que cuando nosotros suponemos mezcla de sangre, la variación no se puede mantener. Es lo mismo que había dicho Fleming-Jenkins, pero tiene mucho más fuerza decirlo como lo dice Fisher, con variables y con números y demostrando y que nadie le puede decir que no y no estás considerando no sé qué cosa, que como lo dice Fleming-Jenkins, ¿no? O sea, por supuesto, el argumento de Fleming-Jenkins está bien, pero es mucho más contundente de la forma en que lo hace Fisher. Además, las preguntas son ligeramente distintas, ¿no? Porque Fleming-Jenkins sí considera la selección natural y Fisher no. Lo que Fisher dice es, aún independientemente de la selección natural, nada más por la forma de herencia, la variación se va a tender a perder. ¿Sí? Y es decir, va a pasar lo mismo que nosotros decíamos con la tinta, se va a diluir las diferencias y al final todos los bichos van a ser iguales. Y si había un bicho o un grupo de bichos que eran diferentes, después de un rato ya no van a existir esas diferencias, se van a diluir. Por lo tanto, la mezcla de sangres no puede sustentar la variación. Lo que hasta ahí ¿estamos bien? Sí. Lo que queda pendiente es demostrar, o sea, lo que no hemos hecho es demostrar que no va a pasar lo mismo con la herencia mendeliana, con la herencia particulada, que ahí la variación no se va a perder. Y esto lo vamos a ver con un poco más de detalle
tal vez la siguiente clase o en 2 clases. Pero para concluir este argumento, quiero que veamos rápidamente qué es lo que pasa con la herencia particular. Vamos a considerar ahora un gen, el gen B, que tiene 2 alelos, B mayúscula y B minúscula. Y vamos a llamarle P a la frecuencia del alelo B mayúscula en la población. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Quiero decir que, por ejemplo, tenemos una población compuesta por los siguientes organismos. Este es un homocigoto B mayúscula, este es un heterocigoto, este es un homocigoto, La red me sacó de esta cosa. No sé dónde me quedé. No sé si seguía hablando después de que... ¡Oh! ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, andamos igual, a mí también me sacó. A lo mejor entonces es de Teams, no de la red de aquí. Bueno, estaba diciendo yo, estaba armando una población con distintos organismos, ¿no? Y con distintos genotipos. Por ejemplo, aquí, para no dibujar más bichos, tenemos una población de 5 organismos. ¿Sí, Aney? ¿Ibas a decir algo? Sí, que creo que no está compartiendo pantalla. Ah, sí, es cierto, perdón. Es que al romperse la conexión, se perdió lo de compartir pantalla. Bueno, entonces, tenemos una población con 5 organismos y le vamos a llamar frecuencia alélica a qué tantas veces aparece el alelo B mayúscula, ¿no? Cada alelo, bueno, cada gen tiene 2 copias en el mismo organismo. Aquí hay un organismo, otro organismo, otro organismo. Entonces, el número de alelos totales en la población, en esta población, es igual a 10. Si n es igual a 5, el número de alelos totales en la población es igual a 2n. Y para sacar
la frecuencia del alelo B mayúscula, a la que le voy a llamar P, pues eso es cuántas B mayúsculas hay dividido entre 2n, ¿no? Entonces, en este ejemplo de aquí, P, la frecuencia del alelo B mayúscula, es 2, 3, 4, 5, 6 décimos, ¿no? O sea, 0.6. Y la frecuencia del alelo B minúscula, pues es 1 menos P, esos son los que quedan, ¿no? Que va a ser 0.4. Y eso es porque hay 4 alelos B minúscula, 1, 2, 3, 4, y la frecuencia de este alelo es 0.4. Bueno, muy bien. Ahora, con esta población, vamos a ver cómo se arman los siguientes organismos. Y nosotros podríamos aquí decir, no, pues estos bichos tienen un fenotipo de 5 centímetros, y estos bichos tienen un fenotipo de 3 centímetros, y estos bichos tienen un fenotipo de 4 centímetros, etcétera, etcétera. Pero ahorita, por lo pronto, vamos a fijarnos en en qué es lo que está pasando a los genes y a las frecuencias de los genes. Y vamos a armar la siguiente generación. Y para armar la siguiente generación, pues hacemos algo ahora distinto que lo que hacíamos antes, o sea, no nada más promediamos las características de los dos padres, sino que los mezclamos de una manera distinta. Entonces, eso es, vamos a seguir suponiendo mucho de lo mismo que ya suponíamos en el modelo anterior, ¿no? Para no cambiar tanto las cosas. Vamos a seguir hablando de hermafroditas para no preocuparnos por quién se aparea con quién, sino podemos decir cualquiera se puede aparear con cualquier otro. Vamos a suponer que n, el tamaño, el número de bichos, no es tan chico como lo tenemos aquí, sino que es muy, muy grande para evitar fluctuaciones debido al azar. Con fluctuaciones debido al azar me refiero a cosas como que si yo tiro pocas monedas, pues es probable que no me salgan exactamente la mitad águila y la mitad sello. En cambio, si tiro un montón de monedas, voy a tener números más cercanos a la predicción de un medio de águilas y un medio de sellos, ¿sí? Entonces vamos a tener una N grandota, el sistema va a ser cerrado, nadie entra y nadie sale, y también vamos a tener generaciones discretas igual que hace rato. Lo que sí estamos cambiando es la forma de la herencia. ¿Y cómo armamos los hijos? Lo que también estamos suponiendo es que todos los bichos tienen la misma probabilidad de reproducirse y de sobrevivir y de reproducirse, no hay selección natural. Y los apareamientos son al azar. Y eso de los apareamientos son al azar, lo podemos representar como que podemos agarrar cualquier gameto de estos bichos, cualquier alelo de estos bichos, y lo mezclamos con cualquier otro alelo de la población. Y entonces, en ese caso, podemos nosotros decir con qué probabilidad en la siguiente generación voy a tener a un bicho que va a ser B mayúscula, B mayúscula. Pues eso va a ser la probabilidad de que agarre con la mano izquierda un alelo B mayúscula, y eso es P, por la probabilidad de que agarre con la mano derecha un alelo B mayúscula también, y eso también es P. Entonces, la probabilidad de tener un homocigoto en la siguiente generación, un homocigoto de este tipo, va a ser P cuadrada. ¿Sí? Para este ejemplo, pues va a ser 0.36. La probabilidad de tener un homocigoto de este tipo, pues con el mismo argumento, pero para el otro alelo, va a ser igual a Q cuadrada. Para este ejemplo va a ser 0.16. Y la probabilidad de tener un heterocigoto va a ser 2PQ. ¿Por qué 2PQ? Porque es PQ, que es la probabilidad de que agarre con la mano izquierda un alelo B mayúscula y con la mano derecha un alelo B minúscula, más la probabilidad de que agarre con la mano izquierda un alelo B minúscula y con la mano derecha un alelo B mayúscula. ¿Sale? Y en este caso, este 2PQ va a ser igual
a 0.6 por 0.4 por 2 y eso es 0.48. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bueno, pero ahora vamos a describir en esta nueva población las frecuencias alélicas, ¿sí? Es decir, ¿cuántos alelos nosotros esperamos que sean B mayúscula y cuántos alelos esperamos nosotros que sean B minúscula? Bueno, déjenme borrar esto. ¿Qué hora es? Bueno, entonces, la pregunta que nos estamos haciendo es, para la siguiente generación, ¿cuál va a ser la frecuencia de B? O sea, P de B en la siguiente generación. Y le voy a poner aquí una prima para enfatizar que es en la siguiente generación. ¿Cómo sabemos? Tenemos que ver primero cuántos bichos hay que contienen B mayúscula. Estos tienen B mayúscula. Estos no. Estos tienen B mayúscula. Entonces, estas dos clases de bichos contribuyen a B mayúscula en la siguiente generación. Pero el chiste es que por cada alelo, por cada organismo, vamos a considerar dos alelos. Entonces, al final, lo vamos a tener que dividir entre dos. Estos bichos que tenemos acá, los B mayúscula, tenemos P cuadrada. Y esos contribuyen dos alelos. Entonces, dos alelos de cada uno de los bichos que son homocigotos. 2 por P cuadrada. Ajá. Más un alelo de cada uno de los bichos que son heterocigotos. Más 1 por 2PQ. ¿Sale? Estos, si se dan cuenta, pues este 2 y este 2 y este 2 se van y nos queda que la frecuencia en la siguiente generación va a ser igual a P cuadrada más PQ. Podemos hacer nosotros lo mismo para el otro alelo. La probabilidad de B minúscula en la siguiente generación va a ser igual a 2, siguiendo el mismo argumento, pero para el otro alelo, 2Q cuadrada más 1 por 2PQ, y todo eso dividido entre 2, y eso al final nos va a dar Q cuadrada más PQ. Bueno, hasta ahí va todo bien, pero fíjense qué es lo que pasa. P cuadrada, ¿cuánto valía nuestro ejemplo? 0.36 y 2PQ valía 0.48, entonces PQ vale 0.24. 0.36 más 0.24 son 0.6, que es exactamente la misma frecuencia que teníamos en la generación anterior. Q cuadrada es 0.16, PQ es 0.24 y 0.16 más 0.24 es 0.4, que es exactamente la misma frecuencia que teníamos en la generación anterior. Y todo eso lo que quiere decir es que las frecuencias alélicas no cambian. Con las reglas, con los supuestos que nosotros estamos teniendo, las frecuencias alélicas se van a mantener y por lo tanto la variación no se pierde en la población. ¿Sí? No es algo que es específico del ejemplo con los números que pusimos de 0.6 y 0.4. Pero ahorita ya no da tiempo, esa generalización la vemos rápido mañana. Hasta ahorita, ¿alguna duda? No. ¿No? ¿Nadie? Bueno, pues ahí no, mañana no, el viernes. Pues ahí le dejamos
por ahorita. Nos vemos el viernes. Que les vaya muy bien. Igualmente, Gracias, profe, igual. gracias. Gracias. No, ¿de qué? Nos vemos.